Hoy vamos a continuar con el favor del Señor desde Romanos 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Esta carta, mis hermanos, como lo habíamos dicho al principio, es una carta que es familiar para todos nosotros. No es una carta ajena, o no es un texto ajeno como podríamos de pronto hablar de algún pasaje o de algún libro del Antiguo Testamento que de pronto no sea tan conocido, ¿no? O no acostumbremos a leer tanto, ¿no? Como un Ezequiel, un Jeremías, un libro de Lamentaciones, pero esta carta, mis hermanos, gracias al Señor que es tan conocida para todos nosotros, al menos de modo general, y en general para toda la Iglesia Universal. Es una carta que definitivamente nos bendice el Señor al haberla dejado escrita en su palabra. Romanos 1 al 11 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en el capítulo 1 nosotros, haciendo un recuento rápido, podemos ver, o más bien tomando unos versos, podemos ver de una manera tan impresionante cómo el Señor muestra su juicio a aquellos hombres y mujeres que no siguen al Señor. La palabra acá, como Pablo nos está indicando al principio de la carta, es mostrar también el Evangelio a los hermanos en Roma y poder manifestar también algún fruto en ellos. Pablo conocía que los hermanos allá, o la fe de ellos, era conocida por todo el mundo, conocido en ese momento. Y Pablo quería compartir también el Evangelio, ese Evangelio que le ha sido revelado por el Señor, que incluso en el capítulo 2, Pablo lo cita tan apropiadamente que habla de él como mi Evangelio. En este capítulo 1, podemos ver rápidamente el verso 24, 26, 28, cómo Dios va entregando a las personas que no le siguen, que con injusticia detienen la verdad, las va llevando por un camino entenebrecido. Verso 24 dice, capítulo 1, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones. Va entregando el Señor, va haciendo juicio. Pero continúa el asunto. En verso 26 dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Ya va más allá, el ser humano empezando a descender por una espiral que va camino hacia las tinieblas. Pero la cosa no termina ahí, sino que en el verso 28, la carta está manifestando que como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hiciesen las cosas que no convienen. Ya son palabras mayores. La persona empieza en un instante en que en su vida el Señor le habla y es rechazo, y luego llega hasta el punto de que su mente se vuelve depravada. No porque el Señor quiera que se vuelva depravada, sino que ciertamente hay un camino que conduce a esa persona día tras día, instante tras instante, momento tras momento, a llegar a un punto que muchas veces es irreversible. Y realmente es irreversible, mis hermanos, porque aunque hay una esperanza de arrepentimiento, lo que la palabra nos muestra es que definitivamente cuando hay dureza del corazón, las cosas pueden llegar hasta tal punto que la persona no puede retroceder incluso
hay imposibilidad de que haya una salvación. Efesios, el autor también lo expresa de una manera muy similar a lo que está hablando acá en Romanos. Efesios 4:18 está diciendo: los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay oscuridad en ellos. Hay un camino que decidieron tomar y por el cual entonces hay algo establecido para ellos, que es una mente depravada. Y más allá de eso, también el final de sus días sin Dios, un entendimiento entenebrecido. Hay una ignorancia en ellos, pero esta ignorancia no es por causa de que no se les lleve la palabra, de que el Espíritu no les hable, porque la misma palabra en Romanos nos muestra que todo ser humano tenemos una conciencia que nos está hablando tanto a creyentes, más a nosotros que ya tenemos por la gracia de Dios la conciencia iluminada, pero también le está hablando a incrédulos. La misma palabra nos muestra en Romanos capítulo 2 que esa conciencia es por la cual Dios pone la ley en los hombres, o más bien les es manifiesto a ellos para mostrarles por su conciencia en lo que están obrando, la manera en que están haciendo las cosas. Y la misma conciencia, junto a sus pensamientos, les está mostrando que algunas veces son acusados o algunas veces son defendidos por sus pensamientos por causa de lo que ellos están haciendo. En lo que Pablo nos dice acá en Efesios, entonces, tomándola ahí un poco, que hay ignorancia en ellos, y esta ignorancia lleva a una dureza de corazón. Entonces, siguiendo el contexto, mis hermanos, acá en Romanos, capítulo 2, verso 1, la carta dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y de principio Pablo ya está diciendo: cualquier persona que esté en la tierra, quien quiera que sea, si está juzgando, entonces ya la está poniendo en una posición delante de Dios, que no es tan buena en este caso, porque Pablo está empezando acá a exponer cuál es la condición del ser humano, en general de todos los seres humanos, no solo de unos, sino que en general. Estamos hablando de todas las personas, mis hermanos. Entonces está diciendo ahí Pablo: pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. La tendencia del ser humano, ¿cuál es? A justificar sus actos. La tendencia normalmente del hombre es que justifica sus actos y aunque estén errados, juzga esos mismos actos cuando los ve en otra persona. Es muy sencillo, hermanos, para un hombre poder juzgar algo que él está haciendo, pero cuando lo ve en otra persona tiene un juicio severo. Lo que normalmente pasa acá es que el juicio del hombre, cuando es hacia adentro de sí mismo, es un juicio muy suave, muy leve, permisivo, justificable, pero cuando es hacia afuera el juicio es tremendamente severo. Hermano, nosotros sin la sabiduría del Señor, cualquier ser humano que no tenga la sabiduría de Dios, acostumbra a juzgar de una manera muy severa, de una manera muy inequitativa, las mismas cosas que él está practicando, pero cuando las ve en otra persona. Y es lo que Pablo está diciendo acá: el hecho de que una persona juzgue a otros por un acto de injusticia y a la vez practique ese mismo acto, no lo va a librar del juicio de Dios, al contrario, lo va a condenar. ¿Pero por qué lo condena? Porque está haciendo lo mismo y porque es algo tan incoherente, por donde quiera que se vea, que alguien esté juzgando la misma acción de la que él está cometiendo. Pero es nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra tendencia es esa. Nuestros juicios para afuera son muy severos, pero hacia adentro de nosotros son muy suaves. Ese hombre que Pablo expone ahí, cualquiera que sea, quien quiera que sea, no se condena a sí mismo porque juzga la injusticia de otro, hermanos. No es por eso por lo que el Señor está llevando, o ese mismo hombre por sus palabras se está condenando, no. Se condena porque está practicando lo mismo. Ese listado allá en Romanos 1 que vemos cuando Dios manifiesta que su ira va a llegar a aquellos hombres y mujeres que detienen con injusticia la verdad, son aquellas cosas por las cuales estos hombres están practicando lo mismo y se están condenando porque lo están haciendo. Mis hermanos, acá la palabra no nos está diciendo en ningún momento que no debamos juzgar, porque el Señor mismo a nosotros nos dio una capacidad de juzgar las injusticias.
O nosotros cuando vemos alguna injusticia afuera, ¿no nos hierve muchas veces la sangre? Nos enojamos muchas veces por ver actos de injusticia, lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el hecho de que tengamos esa imagen del Señor nos capacita para juzgar las injusticias. Nos capacita para tener celo por la verdad, celo por las cosas buenas, y nos da muchas veces ira de ver esa injusticia que ocurre en el mundo, que ocurre en cualquier situación. El punto acá no es que Dios nos esté diciendo que no podemos juzgar, hermanos. Tenemos la capacidad de hacerlo siempre y cuando tengamos sabiduría del Señor para poderlo hacer. Lo que Dios está juzgando acá por medio del autor es la persona que practica esas mismas cosas aberrantes al Señor, pero que también luego las está juzgando cínicamente en otra persona. Descaradamente. Porque no se puede decir de otra manera, hermanos, pero es nuestra tendencia. Pero el Señor nos recuerda, mis hermanos, a los creyentes. Acá el autor está hablando para aquellos que necesitan ser salvos y ver cuál es su condición. Pero el Señor nos muestra también, por allá en Gálatas, dice la palabra ya que cuando se ve a algún hermano sorprendido en alguna falta, que le juzguemos severamente. La palabra nos muestra al contrario, que podamos hacer un juicio considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que seamos tentados. Vosotros que sois espirituales, juzgadle con un juicio santo. Es diferente, ¿no? Es diferente a tener señalamientos, juzgar con injusticia cuando incluso nuestra misma conciencia nos puede estar acusando de estar haciendo lo mismo y lo juzgamos en los demás. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Gloria al Señor por eso, hermanos. Porque el Señor y sus juicios son verdaderos, son reales, son justos. El Señor no tiene iniquidad como los seres humanos. En el Señor no hay impiedad. En el Señor hay justicia y equidad todo el tiempo. Y todas las cosas las juzga con santidad. Pero acá, mis hermanos, hay una percepción equivocada en general en todos los creyentes. Y la percepción equivocada es que si la palabra nos está diciendo a nosotros que el juicio de Dios es según la verdad, entonces nosotros no podemos creer que como Dios es amor, entonces no está exigiendo. No podemos pensar entonces que como el Señor del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, en el Nuevo Testamento ya no lo es. No podemos pensar, mis hermanos, que entonces desde el Nuevo Pacto ahora tenemos un Dios permisivo, un Dios pasivo, un Dios inofensivo, que pasa por alto todas las ofensas y no en justo juicio contra los que hacen iniquidad. Mis hermanos, la palabra nos dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios juzga de la misma manera en que juzgó en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo, hermanos. E incluso ese mismo pasaje que a veces solemos utilizar. No juzguéis, parece ser también para insinuar muchas veces que ni el mismo Dios tiene el derecho de juzgar o de discernir o discriminar entre el bien y el mal. Sino que parece que ya Él no tiene ningún derecho, hermanos. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos muestra que el Señor es Dios justo. Y por lo mismo que Dios es amor, Dios también está juzgando con justicia todas las cosas. Por cuanto Dios es amor, manifiesta su justicia. Hermanos, el carácter de Dios nosotros no lo podemos desbalancear, aunque muchas veces lo hacemos. El carácter del Señor no es solo amor, no es solo afecto natural, no es solo consentir, y mucho menos es tolerar el pecado. El carácter del Señor, hermanos, trae amor, pero también trae justicia. Porque si el Señor no tuviera justicia para con todos los hombres, incluyendo creyentes e incrédulos, sería un Dios injusto. Y sabemos que Dios es justo, hermanos, porque su palabra lo dice, y su palabra es verdad. Dios tiene un derecho, hermanos, de juzgar entre lo bueno y lo malo, porque es Dios. ¿Quién más sino Él que conoce la justicia? ¿Quién más sino Él que es la misma justicia? Y más especialmente, hermanos, dentro de la iglesia. Si Dios juzga a los de afuera de esta manera tan fuerte,
y la ira está recayendo sobre los hijos de desobediencia, ahora cuánto más en nosotros Dios espera que seamos responsables para tomar su carácter, para tomar sus atributos, para estudiarlos y para poder ver que el Señor es equitativo y quiere que en su iglesia se juzguen las cosas con justicia, no con iniquidad. Hermanos, el Señor no es un Dios bonachón. El Señor no es un Dios que podamos acariciarlo y que nos acaricie el pecado y que lo pase por alto así, hermanos. Dios desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo juzga con severidad el pecado. Y no solo de los de afuera, hermanos, de todo el ser humano, porque Pablo está diciendo ahí, tú hombre, quien quiera que seas, quien quiera que seas. ¿Estamos todos, hermanos, bajo el juicio de Dios? Romanos 2 lo dice más adelante. Todos estamos bajo el juicio de Dios, todos guardamos silencio porque no podemos hablar, hermanos. Porque no tenemos que decir. Y si decimos algo, pues será peor, ¿no? La palabra nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si lo dice la palabra, mis hermanos, es porque nuestra tendencia en la naturaleza caída es ser mentirosos. Tenemos una naturaleza caída, hermanos. No podemos olvidarnos de eso. Y pues el ser humano que no conoce a Dios, entenebrecido por la ignorancia que hay en él, por la dureza de su corazón. Dios tiene que juzgar las cosas, hermanos. Dios es recto y justo y tiene que hacer juicio santo, porque si no, entonces habría iniquidad en el universo. Gloria al Señor porque nos deja esta bendita palabra que Él juzga según verdad. Los hermanos Michael y Debbie Pear, en uno de sus textos, dicen lo siguiente acerca de esto. De ninguna manera se puede considerar que sea una virtud escoger un lado del carácter de Dios como modelo para nuestras acciones, mientras rechazamos el otro lado. De ninguna manera el carácter de Dios puede ser desdibujado, pero es lo que muchas veces pasa en la iglesia, hermanos. No solo acá, sino a nivel general en la iglesia. Desdibujamos el carácter del Señor. Y muchas veces no le permitimos ni siquiera que juzgue a su propia iglesia. Pero hermanos, el Señor viene a juzgar y nos da la capacidad de juzgar con justicia todas las cosas. Diferente es el asunto cuando en el verso 1 nos muestra la palabra, si juzgamos con iniquidad, estando nosotros haciendo lo mismo, pues sí es mejor guardarnos y callar, ¿no? Y orar al Señor y primero nosotros, tener un arrepentimiento, ¿no? Qué preciosos son los atributos del Señor, hermanos. Permanecen siempre con Él. Y como lo dijimos, su amor no contradice su justicia. Su justicia deja ver con claridad su amor. Apocalipsis 16:7, hermanos, nos muestra también, confirma lo que dice acá la carta acerca de esto. Dice ahí también, oí al otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ciertamente es así. Y mirando un poco el contexto del pasaje, ahí muestra cómo el Señor está vengando la sangre de los santos que fueron martirizados. Y cómo el mismo Señor, haciendo convertir las fuentes de las aguas en sangre, va a hacer beber del cáliz de su ira a todos aquellos que detuvieron con injusticia su palabra y a todos aquellos que asesinaron a sus hijos. Y el ángel llega y manifiesta acá en este sello, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Hermanos, porque Dios ama es que manifiesta su justicia y veracidad al juzgar a los hombres, y gloria a Él porque su juicio es imparcial. Imparcial, hermanos. El Señor no tiene preferencias, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el pasaje cuando Josué salía a Canaán? Iba con su espada y ve desde lejos un varón. Y cuando se le acerca, le pregunta Josué sin conocer quién era, ¿quién eres tú? ¿Eres de nosotros o eres de nuestros enemigos? ¿Qué le responde el Señor? Es como una teofanía del Señor Jesucristo. Quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa. Yo vengo de parte del Señor como el príncipe de los ejércitos, con un juicio justo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 8, dice al respecto también. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor va a pagar justa retribución, de acuerdo a las obras que cada uno haya hecho. Entonces lo que Dios, desde el capítulo 1 de Romanos, viene juzgando de los hombres, no es más que su respuesta divina de la manera en que ellos vivieron. El Señor siempre da una respuesta justa, hermanos, a la manera en que cada ser humano vive, a las decisiones que cada persona toma. Buenas o malas, el Señor siempre da una respuesta justa, equitativa y verdadera ante las obras que nosotros hagamos, ante las obras que cualquier ser humano haga, hermanos. Nosotros somos seres tripartitos y en nuestra alma está algo que se llama voluntad, ¿no? Hermanos, la voluntad el Señor nos la dio también. Es como la parte operativa de nuestra alma para operativizar esas decisiones que tomamos. Si tenemos una voluntad que Dios nos la entregó a nosotros, pues en esa misma voluntad es también con la cual el Señor nos va a juzgar de lo que nosotros hicimos o no hicimos. De lo que el hombre hizo o dejó de hacer, o de que el hombre se haya conducido por esos caminos de iniquidad hasta llegar a tener una mente depravada. Hay una responsabilidad del ser humano, hermanos. Hay una responsabilidad y por eso el Señor a nosotros nos hizo de tal manera que podamos también delante de Él ser responsables como seres humanos, como seres de derechos, pero también seres de deberes. Si el Señor estableció una ley en los cielos, hermanos, y la envió a la tierra es porque su ley santa está también establecido que el hombre es responsable de sus actos. Pero esos actos, hermanos, no van de dientes para afuera. Esos actos empiezan desde el corazón y se materializan en la voluntad que operativiza las cosas. Lo que decidamos lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo ejecutamos. Romanos 2:3. ¿Y piensas esto? Oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? A este hombre, quien quiera que sea, se le declara el camino del juicio de Dios sobre los que practican tales cosas. Acá el hombre no tiene derecho a negociar. La palabra no dice acá, quien quiera que seas, puedes acá entrar a negociar, a hablar. Tú muéstrame tus buenas obras. Sencillamente se le declara. Se le pone de manifiesto algo. Se le persuade respecto a su manera de pensar. Se le derriba los argumentos de sus juicios cerrados y lo pone luego bajo la justicia divina. Es así de sencillo, hermanos. El hombre se pone bajo la justicia de Dios. Se le declara su corazón y se le muestra cómo está su condición. Ahondemos un poco más en este asunto, hermanos. Como hablamos ahorita, Dios no solo está juzgando las palabras de los hombres, sino que es que esto proviene del corazón. Una palabra que cualquier persona manifiesta, proviene del corazón. Proviene de los pensamientos. A veces de la misma situación emocional que hay en nuestro corazón en su momento. Dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, la escena, dependiendo las cosas, de nuestra boca salen cosas que hay en nuestro corazón. No es simplemente decirlas de dientes para afuera, sino que el Señor dice acá en Mateo 15, 18 al 19, lo conocemos todos, mis hermanos. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Acá el Señor, hermanos, está juzgando también las intenciones del corazón. Estamos ante un escrutinio divino de cómo esas manifestaciones del corazón del hombre caído se muestran delante de Dios. Un escrutinio no solo de sus palabras, sino de sus pensamientos, de sus acciones. Un escrutinio profundo que hace el Señor, porque la palabra también nos está diciendo, allá en Hebreos, que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para el Señor todo está abierto. Para el Señor todo es conocido, el corazón de todos los hombres.
Y Romanos 2:16 pone de manifiesto que en el día en que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su evangelio, pues va a juzgar los secretos de los hombres. No va a haber secreto alguno que no quede manifiesto, hermanos. Y en cuanto a nosotros como creyentes, la posición es que abracemos el concepto de verdad en todas sus formas, no solo la verdad de la Escritura, sino la verdad como una realidad de todas las cosas, sabiendo que estamos desnudos delante del Señor y que todas las cosas le son conocidas a Él. Dice Romanos 2:4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios manifiesta su bondad al ser humano para guiar al arrepentimiento. La bondad del Señor es tan grande y su misericordia tan amplia que incluso su paciencia la ha expandido desde la caída de Adán hasta el día de hoy, hermanos. La paciencia del Señor empezó desde Adán y Eva. Su tolerancia. Aunque Adán y Eva murieron espiritualmente, el Señor no los mató completamente. El Señor tuvo misericordia, hermanos, al ponerles pieles a ellos para vestirlos. Pero más para adelante, si vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos como una gran tolerancia con el pueblo de Israel, con el mismo Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los que eran parte de su pueblo. Nosotros recordamos, hermanos, cuáles fueron las cosas que el Señor hizo en su paciencia y bondad con el pueblo de Israel. En Jeremías, por ejemplo, nosotros vemos de qué manera el Señor hablaba a todo su pueblo. Le ponía de manifiesto que se arrepintiera para que el Señor no fuera a llevar a cabo el saquear la ciudad por medio de Nabucodonosor, el irrumpir en ella, el que hubiera decadencia en este pueblo. Fueron una y otra vez que el Señor manifestó por las profecías de Jeremías esto. Pero es tanta, hermanos, la dureza del corazón del hombre que después de todas estas oportunidades que el Señor da, incurrieron en iniquidad. La bondad de Dios, hermanos, es para guiar al arrepentimiento a las personas. La bondad del Señor no es algo así como un premio para aquel que busca llevar su vida de cualquier manera, consumirla y luego salga bien librado. La bondad del Señor es manifiesta a toda la humanidad para que vean ciertamente que hay una necesidad de que tengan arrepentimiento. Pero esta bondad viene acompañada con tolerancia y paciencia. Esta tolerancia y paciencia, hermanos, que se ha manifestado desde el principio de la tierra, desde el principio de la creación. Hay un ejemplo que podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, con el rey Ezequías. Nosotros sabemos, hermanos, que Ezequías, el Señor ya le ha declarado que iba a morir. Ezequías ora al Señor, llora amargamente, le pide al Señor que le quite ese juicio. Dios le concede un tiempo más de vida, 15 años más. Dios manifiesta su bondad con Ezequías para que corrigiera sus caminos. De antemano Él le manifiesta a este hombre que ordenara su casa, que pusiera en orden todas las cosas porque Él iba a morir. Esto es bondad, hermanos. El Señor, hermanos, puede expresar su bondad a cualquier persona de esta tierra. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En ocasiones, hermanos, cuando hay enfermedades terminales, cuando hay personas que permanecen incluso por mucho más tiempo, tal vez el Señor quiera que se pongan a cuentas con Él antes de llamarlas a su presencia, de llamarlas ya al último día. La bondad del Señor, hermanos, ciertamente es para que haya en toda la tierra un arrepentimiento. En 1 de Pedro 3:9 nosotros vemos que la palabra dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor también sabe que no todos van a arrepentirse. El Señor conoce, hermanos, el corazón de cada persona en esta tierra, de todos los seres humanos desde Adán y Eva hasta el día de hoy, de la última persona que nazca. Conoce el corazón, hermanos.
Por eso ciertamente también hay una elección, una predestinación en el conocimiento eterno del Señor. Y no es que el Señor haya escogido unos para ira y otros para salvación, sino que el Señor ya conoce los corazones de toda la humanidad. Y su bondad es precisamente para esto. Dice Romanos 2:5, mas por causa de tu dureza y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza del corazón, el resultado es la ira del Señor, hermanos. La dureza del corazón es una acción de rechazo. Es un estado de resistencia a la palabra y la voluntad de Dios. Resistencia continua, como la palabra dice. Cuando los hermanos, los apóstoles, inquirían contra los judíos, vosotros resistid al Espíritu. Lo resisten continuamente, pero habrá un momento en que ya el Espíritu no va a contender más con la humanidad, sino que el juicio del Señor va a llegar. Hermanos, la dureza del corazón no ocurre de un día para otro. Esto es un proceso en el que el sujeto puede durar horas tal vez, puede durar días, meses y hasta años, tomando en su corazón actitudes pecaminosas y volviéndolas como un hábito, o desarrollando actos de maldad que en un principio le asustaban, pero que luego ya no le interesa. Luego ya los lleva a cabo como si fuera cualquier cosa. Esto puede ocurrir, hermanos, realmente, incluso si se miraran algunas situaciones de personas que llegaron hasta el último día de sus vidas con un corazón tan duro, fue por causa de tantos años de haber cosechado estas cosas, de haber cosechado una y otra vez cosas, el Espíritu hablando, su conciencia rearguyéndolos, hablando y hablando, pero la persona no quiso, rechazó, resistió al Señor, lo abandonó. Hábitos como cuáles, hermanos: injusticia, inmoralidad sexual, que es uno de los pecados más marcados en la humanidad. Dios lo muestra ahí en Romanos 1, cuando habla que volvieron sus cuerpos contra la naturaleza, que deshonraron sus propios cuerpos. Esto nos habla de inmoralidad sexual también, de envidia sin afecto natural, y el resultado es volverse aborrecedores de Dios. Está en el camino que esta persona camina, que ya hasta el final lo que hace es aborrecer al Señor, menospreciar y no recibir absolutamente nada. Hermanos, la dureza del corazón definitivamente que daña la conciencia, la anula. La palabra nos muestra los diferentes estados de conciencia que tiene el ser humano cuando incita a su propio corazón a hacer este tipo de actos. La conciencia puede empezar por ser mala, luego tener una conciencia endurecida y luego tener una conciencia cauterizada. Ya no siente la persona, ya perdió el sentido del pecado, ya está completamente anulado y todo lo que practica es con los deseos de su carne. Y va caminando hacia estar separada con Dios para siempre. Cuando se destruye el sentido del pecado, se hace imposible que realmente se llegue al arrepentimiento, o es lo más probable. Nosotros tenemos un ejemplo, hermanos, que en algunas veces lo hemos compartido, y es del hombre que estaba en cama, en un hospital, con una enfermedad terminal. Ya los doctores le habían dado el veredicto, ya no había nada que hacer. Pero este hombre, lo que hacía en el restante de sus días era llamar a sus deudores a cobrarle la plata que le debían. No le importaba que estaba por morir, no le importaba que le quedaban ya los días contados, sino solo le importaba era la avaricia que hay en su corazón, hermanos. Nosotros lo podemos ver desde este momento, desde esta perspectiva, y es impactante, es asombroso. Podemos decir cómo es posible que una persona, sabiendo que va a morir, esté tan sesgada, pensando todavía en el dinero, en la avaricia o en otras cosas. Pero es el punto, hermanos, hasta donde el pecado puede llevar a una persona. Por la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvos. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros podemos estar vigilantes y atentos a que nuestro corazón no se conduzca por malos caminos. Pero la expresión acá del juicio de Dios hacia el ser humano es algo bien diferente porque sus caminos son tenebrosos. Sus caminos son oscuros, hermanos.
Solo el Señor puede mirar las profundidades de la oscuridad, de los hombres que han llegado al final de sus vidas sin el Señor. Hermanos, gracias al Señor que nosotros somos salvos. Si nosotros estuviéramos sin Cristo, mis hermanos, andaríamos de la misma forma camino a tener una mente depravada. Y más de la forma como este mundo está yéndose cada vez más rumbo a la destrucción. El hermano Jeremy Taylor, citado por J.C. Ryle en uno de sus textos, lo describe de esta forma. Bien describió el progreso del pecado en el hombre. Primero lo asusta, después le resulta placentero, después fácil, luego deleitoso, luego frecuente, después habitual y finalmente confirmado. Después el hombre es impenitente, después obstinado, luego resuelve nunca arrepentirse y finalmente es condenado. Por eso, hermanos, la bondad del Señor es para expresar la benignidad a los hombres. Ya la ha manifestado a nosotros. Pero muchos hombres, hermanos, necesitan también conocer esta verdad, los que están ordenados para salvación. El pecado, hermanos, es tan fuerte, doblega tanto a una persona que está sin Cristo, que al final llega hasta este punto. Desde el susto que le da llegar a ser un acto inmoral, un acto pecaminoso, hasta el punto de que nunca resuelve arrepentirse y luego es condenado. Y no le importa. Tremendo, hermanos. Por eso Pablo acá está diciendo, mas por causa de tu dureza y de tu corazón no arrepentido, no acumulas misericordia ni perdón, acumulas ira para ti en el día de la ira. El Señor, al ser justo, mis hermanos, envía también ese juicio equitativo. El Señor envía por medio de un ángel a la tierra el cáliz de su ira, que son las oraciones de los santos, para hacer justicia y equidad. Y es una bendición también para nosotros. Hay otra manera de verlos acá, hermanos, y es como la greda. Todos sabemos que es la greda. La greda, cuando uno la toma en sus manos y la trabaja, está blanda, es blanda. Pero ¿qué pasa cuando uno ya la forma y la deja en un lugar? Se seca. Cuando se seca, ¿será que al cogerla se puede formar? Ya no se puede, está endurecida, hermanos. Así puede ser el corazón. Nuestro Señor con nosotros, ¿qué está haciendo? Ser el orfebre que está obrando en la greda de nuestro corazón. Nos está formando a la imagen de su Hijo, al carácter de Cristo. Pero una persona que no conoce a Cristo, esa greda está mal formada. Esa greda se está formando deforme. Y al final, cuando ya está endurecida, pues así mismo llega a quedar para siempre. Decía el padre John MacArthur, recordando un poco ahorita al hermano, ¿no?, que partió con el Señor hace poco. La muerte no va a cambiar nada de lo que hay en la vida de un ser humano. La muerte únicamente cristaliza lo que fue esa persona en su vida. Lo cristaliza eternamente. Lo deja como la greda endurecida, pero eternamente. No por unos siglos, sino siempre, hermanos. Por eso, mis hermanos, el Señor advierte, habla de muchas maneras a este mundo. Pone de manifiesto sus obras, a la misma creación Él usa para hablar. Pero si la persona al final no obedece, lo único que le queda es ser sorprendido por la justicia de Dios. A veces, hermanos, una persona anda tan ciega, haciendo tantas cosas y no se da cuenta, cosas delicadas, y no se da cuenta, el Señor advierte. Y lo único que le queda ya es, después de rechazar al Señor, es ser sorprendido por el juicio justo de Dios. No hay más que hacer. Se le acabó la hora, le llegó la hora, perdón. Y los juicios del Señor son verdaderos. Su boca va a quedar cerrada. Y delante del Señor se va a exponer ese escrutinio ante esa persona de cómo vivió. Bendito sea el Señor, hermanos, que estamos librados de la muerte eterna. Que estamos en Cristo Jesús ahora, hermanos, y que el Señor sigue despertando nuestras conciencias. Porque esto, mis hermanos, no es algo que haya acabado en nosotros. No es un trabajo que haya terminado de parte del Señor en nosotros.
Es constante, constante, hermanos. El Señor está alumbrando nuestra conciencia, está alumbrando nuestro entendimiento, nos está dando cada día más de su luz para ver nuestra condición, hermanos. David, que era lo que decía, él siendo un hombre conforme al corazón de Dios, y oraba al Señor diciendo, ten piedad de mí, Señor. Líbrame de mis pecados ocultos, porque ¿quién puede reconocer sus errores? Un hombre que conocía tanto al Señor, hermanos, y tan profundamente, tuvo que orar al Señor de esta manera, que lo librara de sus pecados ocultos, hermanos. La bendición del Señor para el creyente es que el Señor va abriendo, hermanos, nuestro entendimiento a ver también nuestra condición, cada día para darnos más luz nos va tratando, hasta llegar a la perfección. Sigue en Romanos 6, Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Amén por eso. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia para todos aquellos que hacen lo malo. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, el mismo Dios que va a juzgar con ese juicio santo y de ira a los que mal hicieron, se va a encargar de pagar justamente a lo que hacen lo bueno. Pero ese hacer lo bueno no es por las obras de cada uno, sino a los que somos justificados en Cristo. La perseverancia en hacer el bien será muy bien retribuida por el Señor. Muy bien retribuida, hermanos. El Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Va a haber una justa retribución para buenos y malos, justificados y no justificados. El resultado de esta perseverancia, ¿qué va a ser? La palabra lo dice. Serán la gloria, el honor, la paz, la inmortalidad, la vida eterna, hermanos. Vamos a pasar juntamente con el Señor toda la vida eterna. Las puertas de la ciudad amada van a ser abiertas para nosotros. El Señor nos va a recibir. Vamos a poder comer del árbol de la vida. Vale la pena perseverar, hermanos, en hacer el bien, en crecer y aprender a hacer el bien. Apocalipsis 22:10 dice, me dijo, el Señor diciéndole a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, el que es injusto, pues continúe así. Sígalo haciendo, continúe como está llevando su vida, pero también el que es justo continúe perseverando, practicando la verdad, la justicia, santificándose todavía, porque esto va a tener un galardón, hermanos. Ahí continuando Apocalipsis dice, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay un galardón, hermanos, de parte del Señor. Un galardón que incluso podemos desear, podemos pedirle al Señor. Y solo por nombrar aquí algunos galardones, o más bien algunas coronas, del galardón se puede hablar mucho también en la palabra, pero hermanos, el Señor nos va a dar, a los que perseveremos hasta el fin nos va a dar galardón. Al que persevera en hacer lo bueno. Por ejemplo, Santiago dice, bienaventurado, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida para el varón que soporta la tentación, para el varón que se guarda de la inmoralidad sexual. Hay una corona prometida para ese hombre. Pero en Pedro también en su primera carta dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
otra corona, hermanos, otro galardón. Otro honor para esos hombres que se guardaron y perseveraron hasta el fin, hermanos. Vale todo la pena perseverar en hacer el bien y buscar hacer el bien, hermanos. En todo lo que podamos hacerlo. Y segunda de Timoteo dice, Pablo diciéndole a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Ese juez justo, hermanos, también se encarga de dar honor, vida y paz, inmortalidad a aquel que se esmera en hacer el bien. Bendito sea el Señor, hermanos, por esto, porque el Señor paga a cada uno. No solo a los malos, sino también a los justificados, a los buenos, a los que se esmeraron y se esforzaron en la gracia. Termina ahí el verso 11, hermanos. En Dios no hay acepción de personas. No las hay, hermanos. Y esto es un llamado para nosotros como creyentes. Aunque el fragmento de esta carta hasta acá, este punto, nos está mostrando los juicios del Señor contra los hombres, el camino que decidieron tomar los hombres, la paga por sus obras. Podemos ver acá, hermanos, que el Señor no hace acepción y nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que estar vigilando. Como el Señor le decía a Pedro cuando él estaba allá en el huerto. Velad y orad, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Si nosotros no vigilamos, fácilmente la carne toma terreno en nuestras vidas. Fácilmente, hermanos, nos podemos apartar del Señor. No somos inmunes. No somos inmunes a ninguna de estas cosas de este listado de Romanos 1. Al contrario, debe constreñirnos la palabra y pensar que necesitamos estar atentos cada día suplicándole al Señor que nos guarde y nos guíe y nos muestre nuestra condición para caminar más hacia Él, hermanos. Si la palabra nos dice en Hebreos que el mismo Señor, con lágrimas derramadas, rogó al Padre, suplicándole al que lo podía librar de la muerte. El mismo Señor Jesús orando, que era perfecto en todos sus caminos y sin pecado, tuvo que orar al Padre quien lo libró de la muerte, hermanos. ¿Cuánto más nosotros? Que tenemos que estar, hermanos, vigilando. ¿Por qué Pablo reitera ahí al judío primeramente y al griego? Para uno y para el otro. Recordemos, hermanos, que la carta se está mostrando en un contexto de que Pablo está hablando que están bajo juicio del Señor tanto judíos como gentiles. Que el hecho de que los judíos tengan la circuncisión, la llamada circuncisión, que les haya sido dada la palabra de Dios, no los deja por fuera del juicio santo de Dios. No los deja exceptos. Ahora, hermanos, si lo aplicamos pues para nosotros como iglesia, ni para el judío ni para el griego, entonces ni para el creyente ni para el incrédulo. No hay acepción, hermanos. Qué bendición, hermanos, como decíamos ahorita, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso no hay duda, ¿no? Somos llamados en Cristo Jesús, somos redimidos, hermanos, por la sangre del Cordero. Pero esto, hermanos, por esto mismo es que nosotros somos mayormente responsables ante el Señor y ante los hombres de guardar nuestras decisiones y de conducirnos sabiamente por esta vida, hermanos. De apartarnos de la iniquidad, porque el Señor no hace acepción de personas en sus juicios, que son justos y verdaderos. No hace acepción, hermanos. Y tampoco va a omitir las consecuencias, aunque seamos creyentes, tampoco va a omitirnos las consecuencias de algún pecado. Que esté oculto, que esté en lo secreto, que esté evidente, hermanos. El Señor no omite consecuencias. Hebreos 2:3 dice sobre esto: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermanos, ¿podemos nosotros en algún momento descuidar la salvación? Si nos relajamos, si no examinamos nuestro corazón, podemos descuidar nuestra salvación. No es que la perdamos,
Pero recordemos, hermanos, que la palabra dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Nuestras almas son las que están ahí en juego y se están santificando. ¿Qué es cuidar nuestra salvación? En el contexto de lo que estamos viendo, hermanos, guardarnos de todas estas iniquidades. Tener temor y temblor, incluso de ponerlas siquiera en nuestros pensamientos, hermanos. Si hay alguna de estas cosas en nuestro corazón, arrepentirnos. Pedirle al Señor que nos libre de esto, hermanos. Que como lo leíamos ahorita hace un rato en Mateo, el Señor dice, de los pensamientos es que viene también lo que se habla desde a nuestra boca. De los pensamientos salen todas estas cosas. Mis hermanos, no es tan diferente realmente. Llegar a cometer un acto, la persona que comete el acto, a la otra persona que no lo comete pero lo tiene en su corazón. No hay diferencia, hermanos. Porque el Señor juzga es nuestro corazón y quiere que en nuestro corazón seamos santificados. Muchas veces llevamos en nuestro corazón cosas que deseamos hacer, pero solo por temor o por miedo a que nos descubran o por miedo a no hacerlas, es que no las hacemos, pero siguen ahí estando en el corazón, hermanos. Una vez el hermano Juan Manuel Vaz decía, la religión nos aleja de Sodoma y de Gomorra, pero Cristo quita de nuestro corazón a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, quiera el Señor que si estamos deseando cosas en nuestro corazón, que son como estas que Pablo expone acá, el Señor nos quite del corazón esas cosas, de nuestros pensamientos, nos limpie para su gloria. Y ya para colocar acá, hermanos, un último ejemplo. Salmo 51:11, otra vez David hablando. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Después de David cometer el pecado que ya todos conocemos que cometió David, David oraba fervientemente al Señor. Y en este salmo queda también expreso lo que él decía, sus palabras que quedaron desnudas y abiertas incluso para nosotros, que las podemos leer en la palabra. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, si hay iniquidad en nosotros, el Señor puede quitar su espíritu. O el espíritu se puede apartar o lo podemos contristar. De tal manera que el Señor no quiera nada con nosotros hasta que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. David tenía el espíritu, hermanos, porque es el mismo espíritu del Nuevo Testamento, ¿no? Es el mismo Señor. El mismo espíritu que obra en el Nuevo Testamento es el mismo que oraba en el Antiguo Testamento, ¿no? En David, en Noé, en Elías y en todos los hombres del Señor. Y dice acá David orando al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sentía esa angustia tan tremenda de que el Espíritu de Dios, su Señor, se le iba a apartar de él, se iba a alejar por el pecado cometido. Entonces, hermanos, no somos inmunes como creyentes a estas cosas. Vigilemos, guardemos nuestros caminos, mis hermanos, y perseveremos hasta el fin. Como el Señor dice en su palabra en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí termina David diciendo, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu, con un espíritu de poder. Tenemos, hermanos, la gracia para arrepentirnos y que el Señor nos perdone y restituya nuestros caminos, restituya nuestro gozo cuando haya pecado en nosotros, hermanos. No nos confiemos.